En la tranquila ciudad de Marbella, donde el lujo y el glamour se mezclan con la brisa del Mediterráneo, nadie podía imaginar que la mañana del 15 de julio de 2024 marcaría el inicio de uno de los casos más intrigantes en la historia reciente de la Costa del Sol. Antonio Ruiz, un exitoso empresario inmobiliario de 45 años, es encontrado muerto en el garaje de su lujosa villa en Sierra Blanca. Su cuerpo yace junto a su flamante Ferrari SF90 Spider, un vehículo valorado en más de €500,000 que había adquirido apenas una semana antes. El inspector jefe Manuel Vega, un veterano de homicidios conocido por su meticuloso trabajo, llega a la escena del crimen poco después del amanecer. La primera evaluación revela que Antonio ha recibido múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente. La sangre salpica la carrocería del Ferrari, creando un macabro contraste con el rojo brillante del vehículo. Elena Ruiz, la esposa de Antonio, es quien descubre el cuerpo cuando baja al garaje, preocupada porque su marido no había subido a dormir. Pensé que se había quedado admirando el coche nuevo, como hacía cada noche desde que lo compró, declara entre sollozos mientras el inspector Vega toma nota. La investigación inicial revela que Antonio era un hombre querido en la comunidad, conocido por su éxito en el negocio inmobiliario y su pasión por los coches deportivos. Sin embargo, cuando el inspector Vega comienza a rascar bajo la superficie, emerge una red de relaciones complejas y posibles motivos. Carlos Mendoza, el mejor amigo de Antonio y también agente inmobiliario, es uno de los primeros en ser interrogado. Su comportamiento llama la atención del inspector. Parece más interesado en el Ferrari que en la muerte de su amigo. Antonio siempre tuvo que ser el mejor en todo, comenta Carlos con un tono que el inspector Vega nota cargado de resentimiento. Cuando se enteró que yo me había comprado un Porsche 911, no pudo soportarlo. Tuvo que ir y comprar ese Ferrari. La investigación se amplía cuando se descubre que la noche anterior, Antonio había organizado una pequeña reunión en su casa para presumir de su nueva adquisición. Entre los invitados estaban Carlos Mendoza, Roberto Sánchez, un socio del bufete de abogados local, y María Torres, una atractiva agente inmobiliaria que trabajaba tanto con Antonio como con Carlos. El inspector Vega y su equipo comienzan a reconstruir los eventos de la noche anterior. Las cámaras de seguridad muestran que los invitados se marcharon alrededor de las 23 horas, pero una figura regresa a la villa 2 horas más tarde. La calidad del video no permite identificar claramente al visitante nocturno. La tensión aumenta cuando los investigadores descubren que el sistema de alarma había sido desactivado con el código correcto, sugiriendo que el asesino era alguien que conocía bien la casa y sus sistemas de seguridad. La investigación da un giro inesperado cuando María Torres, la agente inmobiliaria, se presenta voluntariamente en la comisaría. Su testimonio revela una dinámica compleja entre Antonio y Carlos que va más allá de la simple rivalidad profesional. Carlos estaba obsesionado con superar a Antonio, declara María. Cuando Antonio cerró el trato de la urbanización Vista Hermosa el mes pasado, Carlos se puso furioso. Era un proyecto que él había estado persiguiendo durante meses. El inspector Vega profundiza en los registros financieros de ambos hombres. Descubre que mientras Antonio había multiplicado sus ingresos en el último año, el negocio de Carlos estaba al borde de la quiebra. Las deudas se acumulaban y varios bancos le habían denegado préstamos. Roberto Sánchez, el abogado presente en la reunión de la noche anterior, aporta otro elemento crucial. Carlos bebió más de la cuenta y comenzó a despotricar contra Antonio. Dijo que estaba harto de vivir bajo su sombra, que ya era hora de que alguien le bajara los humos. Las cámaras de tráfico revelan que el Porsche de Carlos fue visto circulando cerca de la urbanización Sierra Blanca, alrededor de la 1 de la mañana, coincidiendo con el momento en que las cámaras de seguridad captaron a la figura misteriosa regresando a la villa.
El inspector Vega ordena una inspección minuciosa del vehículo de Carlos. Los técnicos forenses encuentran diminutas gotas de sangre en el maletero y fibras que coinciden con la ropa que llevaba Antonio la noche de su muerte. La tensión aumenta cuando el equipo de investigación descubre que Carlos había contratado recientemente un seguro de vida a nombre de Antonio, algo inusual entre socios que no comparten negocios formalmente. Elena Ruiz, aún conmocionada por la muerte de su esposo, recuerda un detalle perturbador. Antonio me comentó hace unas semanas que Carlos había estado actuando de forma extraña, siguiéndolo a eventos y apareciendo sin invitación en sus reuniones con clientes. El cerco se estrecha alrededor de Carlos cuando los investigadores encuentran en su teléfono búsquedas recientes sobre puntos ciegos en cámaras de seguridad y cómo desactivar sistemas de alarma. La investigación revela que Carlos había estado estudiando meticulosamente los movimientos de Antonio, aprovechando su amistad para conocer sus rutinas y los puntos débiles de su seguridad. El inspector Vega comienza a ver el patrón de un crimen premeditado, motivado por una mezcla tóxica de envidia y desesperación financiera. El inspector Vega ordena una vigilancia las 24 horas del día sobre Carlos Mendoza. Los agentes siguen sus movimientos, documentando cada interacción y comportamiento sospechoso. Carlos parece cada vez más nervioso y errático, como si sintiera que el cerco se está cerrando a su alrededor. Mientras tanto, el equipo forense analiza minuciosamente el Ferrari de Antonio. Encuentran diminutos fragmentos de piel bajo las uñas de la víctima, lo que sugiere que hubo una lucha física antes del asesinato. El ADN extraído de estos fragmentos coincide con el de Carlos Mendoza. Elena Ruiz, aún conmocionada por la muerte de su esposo, proporciona nueva información crucial. Recuerda que la noche del asesinato escuchó el motor de un coche cerca de la casa alrededor de la 1:30 de la mañana. En ese momento no le dio importancia, pero ahora se da cuenta de que podría haber sido el asesino llegando o huyendo de la escena del crimen. María Torres, la agente inmobiliaria, se presenta nuevamente ante el inspector Vega con información adicional. Revela que Carlos había estado obsesionado con superar a Antonio en todos los aspectos de su vida, no solo en los negocios. María confiesa que Carlos le había propuesto iniciar una relación romántica, pero ella lo rechazó, prefiriendo mantener una relación profesional con Antonio. Roberto Sánchez, el abogado, aporta un nuevo elemento a la investigación. Recuerda que durante la reunión en casa de Antonio, la noche del asesinato, Carlos había estado particularmente interesado en el sistema de seguridad de la villa. Había hecho preguntas específicas sobre las cámaras y las alarmas, algo que en su momento no pareció sospechoso, pero ahora cobra un nuevo significado. El inspector Vega y su equipo realizan un segundo registro en la casa de Carlos Mendoza, esta vez con una orden judicial más amplia. En un compartimento secreto en su despacho, encuentran un diario personal. Las entradas recientes revelan una obsesión creciente con Antonio y su éxito. Carlos escribía sobre sentirse constantemente eclipsado por su amigo y su deseo de ponerlo en su lugar de una vez por todas. Los investigadores descubren que Carlos había contratado recientemente un seguro de vida a nombre de Antonio, algo inusual entre amigos que no comparten negocios formalmente. La póliza, por una suma considerable, había sido firmada apenas una semana antes del asesinato. Un análisis detallado de las finanzas de Carlos revela una situación desesperada. Estaba al borde de la bancarrota, con deudas crecientes y varios préstamos rechazados por los bancos. La compra del Ferrari por parte de Antonio parece haber sido el detonante final de su resentimiento y desesperación. El inspector Vega ordena una reconstrucción detallada de los movimientos de Carlos en la noche del asesinato. Utilizando datos de GPS, cámaras de tráfico y testimonios de testigos, logran establecer que Carlos estuvo en las cercanías de la villa de Antonio
en el momento estimado del crimen, un vecino de Antonio, que inicialmente no había querido involucrarse, se presenta ante la policía. Afirma haber visto a alguien que coincide con la descripción de Carlos, saliendo apresuradamente de la propiedad de Antonio en la madrugada del día del asesinato. Aunque no puede identificarlo con certeza, debido a la oscuridad, proporciona detalles sobre la ropa y la complexión que coinciden con Carlos. El cerco se cierra cada vez más alrededor de Carlos Mendoza. El inspector Vega, convencido de que tienen suficientes pruebas, prepara la orden de arresto. Sin embargo, antes de poder ejecutarla, reciben una llamada alarmante. Carlos ha desaparecido. La policía lanza una búsqueda intensiva por toda la Costa del Sol. Se emiten alertas en aeropuertos y estaciones de tren. La foto de Carlos Mendoza aparece en todos los noticieros, convirtiendo la investigación en un caso de alto perfil que capta la atención nacional. Mientras la búsqueda continúa, el inspector Vega reflexiona sobre los motivos que llevaron a Carlos a cometer un acto tan desesperado. La envidia, la presión financiera y un profundo resentimiento parecen haber convergido en una tormenta perfecta que culminó en el brutal asesinato de Antonio. La comunidad de Marbella, conmocionada por los acontecimientos, comienza a cuestionar la fachada de lujo y éxito que muchos de sus residentes proyectan. El caso pone de manifiesto las tensiones y rivalidades ocultas que pueden existir incluso en los círculos más exclusivos. Elena Ruiz, devastada por la traición de alguien que consideraba un amigo cercano de la familia, se enfrenta a la tarea de reconstruir su vida y proteger el legado de Antonio. María Torres y Roberto Sánchez, testigos clave en el caso, lidian con la culpa de no haber reconocido antes las señales de peligro en el comportamiento de Carlos. Mientras la Costa del Sol contiene la respiración esperando el desenlace de esta trágica historia, el inspector Vega y su equipo intensifican sus esfuerzos para capturar a Carlos Mendoza y llevarlo ante la justicia. La sombra de este crimen planea sobre Marbella, recordando a todos que incluso en los lugares más idílicos, la oscuridad puede acechar bajo la superficie. Los días siguientes a la desaparición de Caroline son frenéticos. El inspector Vega coordina una búsqueda exhaustiva por toda la Costa del Sol. Las cámaras de tráfico captan el Ferrari de Antonio en dirección a Gibraltar, pero cuando la policía llega al punto, el vehículo ha desaparecido. Mientras tanto, María Torres proporciona nueva información crucial. La noche anterior al asesinato, había escuchado una acalorada discusión entre Carlos y Antonio en las oficinas. Antonio le estaba recriminando a Carlos que hubiera intentado sabotear la venta de la urbanización Vista Hermosa. Declara María. Le dijo que estaba harto de su actitud tóxica y que iba a cortar toda relación con él. Roberto Sánchez, el abogado, también aporta un testimonio revelador. Había estado revisando documentos legales relacionados con las propiedades de Antonio y descubrió que Carlos había intentado falsificar documentos para quedarse con algunos de los proyectos más lucrativos. Elena Ruiz, aún conmocionada, recuerda un detalle perturbador. La noche del asesinato, había escuchado el motor de un coche que no era el Ferrari. Sonaba como el Porsche de Carlos, afirma. Lo reconocí porque tiene un sonido muy característico. La investigación da un giro cuando los técnicos forenses encuentran restos de pintura del Porsche de Carlos en el garaje de Antonio. El análisis confirma que corresponden a un roce reciente, consistente con la noche del crimen. El inspector Vega ordena una vigilancia intensiva de todos los puertos y aeropuertos de la zona. La foto de Carlos aparece en todos los medios de comunicación y las redes sociales se inundan de posibles avistamientos. La presión sobre Carlos aumenta cuando la policía descubre que había realizado varias búsquedas en Internet sobre cómo escapar a Marruecos y los países que no tienen tratados de extradición con España. Finalmente, tras 2 semanas de intensa búsqueda, Carlos es localizado en Tánger. Las autoridades marroquíes, en colaboración con la policía española,
lo detienen cuando intentaba abordar un vuelo a Dubái. Durante el interrogatorio, Carlos mantiene inicialmente su inocencia, pero cuando el inspector Vega le presenta todas las evidencias acumuladas, el ADN, las cámaras de seguridad, los testimonios, las pruebas forenses, su fachada comienza a resquebrajarse. En un momento de debilidad, Carlos finalmente confiesa. Admite que la compra del Ferrari por parte de Antonio fue el detonante final. No podía soportar que siempre tuviera que ser mejor que yo, declara entre sollozos. Toda mi vida he estado a su sombra, viendo cómo conseguía todo lo que yo deseaba. El Ferrari fue la gota que colmó el vaso. La confesión de Carlos revela los detalles escalofriantes del crimen. Había esperado a que todos se fueran de la fiesta y regresó más tarde, sabiendo que Antonio estaría en el garaje admirando su nuevo coche. La discusión escaló rápidamente y en un arrebato de ira, Carlos golpeó a Antonio repetidamente con una llave inglesa que había traído consigo. El inspector Vega escucha la confesión con una mezcla de satisfacción profesional y tristeza personal. El caso está resuelto, pero el precio ha sido alto. Una amistad destruida por la envidia y la obsesión, una vida truncada por la violencia y una comunidad marcada para siempre por la tragedia. La noticia de la confesión de Carlos sacude a la comunidad de Marbella. Los que los conocían no pueden creer que una amistad de tantos años haya terminado de manera tan trágica. Elena Ruiz, la viuda de Antonio, se enfrenta a la doble traición de perder a su esposo, a manos de alguien que consideraban parte de la familia. María Torres y Roberto Sánchez, testigos clave en el caso, luchan con sus propios sentimientos de culpa por no haber reconocido antes las señales de peligro en el comportamiento de Carlos. La comunidad empresarial de Marbella se ve obligada a reflexionar sobre la cultura de competencia y ostentación que había contribuido a crear el ambiente propicio para la tragedia. La mañana siguiente al arresto de Carlos Mendoza, el inspector Vega se reúne con el fiscal del distrito para presentar el caso. Las pruebas son abrumadoras. El ADN encontrado bajo las uñas de Antonio, las grabaciones de las cámaras de seguridad, los registros telefónicos y la confesión detallada de Carlos. El juicio comienza 3 meses después en la Audiencia Provincial de Málaga. La sala está llena de periodistas y curiosos, atraídos por un caso que ha captado la atención nacional. El fiscal presenta un caso meticuloso, detallando cómo la envidia y el resentimiento llevaron a Carlos a cometer el asesinato. La defensa intenta argumentar que Carlos actuó en defensa propia, que Antonio lo había amenazado con arruinar su carrera. Sin embargo, las evidencias físicas y los testimonios de los testigos desmontan esta teoría. María Torres testifica sobre el comportamiento cada vez más errático de Carlos en los meses previos al asesinato. Roberto Sánchez describe la discusión que presenció la noche del crimen. Elena Ruiz, la viuda de Antonio, ofrece un testimonio desgarrador sobre cómo la traición de Carlos ha destruido no solo la vida de su esposo, sino también la confianza de toda la comunidad. Su declaración conmueve al jurado y a los presentes en la sala. Durante su testimonio, Carlos finalmente se derrumba. Admite que la compra del Ferrari fue solo el catalizador de un resentimiento que había estado creciendo durante años. Describe cómo cada éxito de Antonio lo hacía sentir más insignificante, cómo la aparente facilidad con la que su amigo conseguía todo lo que él deseaba lo fue consumiendo por dentro. El jurado delibera durante 2 días. El veredicto es unánime, culpable de asesinato en primer grado. El juez, considerando la premeditación y la brutalidad del crimen, sentencia a Carlos Mendoza a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia marca el final de un capítulo oscuro en la historia de Marbella. La comunidad, especialmente el círculo inmobiliario, queda profundamente marcada por el caso. El trágico desenlace sirve como un recordatorio de cómo la envidia y el resentimiento
pueden corroer incluso las amistades más sólidas. Elena Ruiz decide vender la villa y el Ferrari, incapaz de vivir rodeada de recuerdos tan dolorosos. María Torres deja su trabajo en el sector inmobiliario, traumatizada por los eventos. Roberto Sánchez se muda a Madrid, buscando un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos de aquella noche fatídica. El inspector Vega, satisfecho con la resolución del caso, pero entristecido por la tragedia humana que representa, reflexiona sobre cómo un simple coche puede desencadenar pasiones tan destructivas. El caso queda en los archivos de la policía como un recordatorio de que las apariencias engañan y que incluso en los círculos más privilegiados, las emociones humanas más básicas pueden llevar a consecuencias devastadoras. Carlos Mendoza cumple su condena en la prisión de Alhaurín de la Torre, donde, según los informes, pasa sus días en silencio, atormentado por el recuerdo de la amistad que destruyó y la vida que arrebató por no poder controlar su envidia. La historia del asesinato de Antonio Ruiz se convierte en una advertencia para la comunidad de Marbella sobre los peligros del materialismo y la envidia. El Ferrari rojo, símbolo de éxito y ostentación, termina siendo subastado, y los fondos son donados a una fundación que ayuda a jóvenes empresarios, un último gesto de Elena para honrar la memoria de su esposo.